Buenas noches, les habla Extraños y para este capítulo especial me encuentro en solitario, con nada más que la tenue luz de la lámpara de argán acompañándome. Les hago una atenta invitación a que se queden esta noche conmigo, ya que les compartiré experiencias que para mi gusto son expresamente paranormales. Seré claro, para poder entender todo el aura de misterio que genera la colonia de la cual les hablaré, me veré en la necesidad de proporcionarles algunos detalles de la manera más breve posible sobre sus edificaciones y lugares que, si bien algunos de ellos no impactan directamente en mis experiencias, posiblemente sí les brindarán una imagen de cómo es que se vivían aquellas noches. Bien, hablaré de los pormenores de cómo es que está configurada esta colonia. En mi infancia era la colonia de los abuelos. Había muchas personas mayores. Esto debido a que fueron casas otorgadas a los trabajadores de varias empresas muy importantes y antiguas del estado de Nuevo León. A esta colonia no le faltaba nada o casi nada, debido a que tiene un hospital privado, colegios privados de varios niveles de educación, además de lugares de culto, como por ejemplo tiene una parroquia y algo diferente, pero también tiene un convento. Para actividades de otro tipo cuenta con recreativo y hasta un parque de béisbol de ligas pequeñas. Todo esto separado y entremezclado con las viviendas de los locales. Y ya hacía tiempo me contaban mis familiares más mayores que para poder ir de un lugar a otro tenía que caminar entre el bosque y que se iban a topar a un arroyo. Además que también había un ojo de agua a escasos metros de donde está todo esto. Bueno, estamos hablando de cuando no estaba urbanizado totalmente. En fin, les hablaré de lo que realmente es lo más llamativo. Y esto era cómo estaban conformadas sus calles, lo largas que eran y cómo unas con otras se unían por medio de una U o una curva, dejando por en medio varias edificaciones. Entre ellas, pues parques, colegios, etc. No era así para todos los sectores. En algunos se formaban una especie de corredores pequeños, sin acceso a vehículos. En fin, ya para no alargar más esto, reitero rápidamente que en mi infancia esa colonia era habitada en su mayoría por personas de la tercera edad. Solo los fines de semana era cuando se sentía más viva esa colonia. Entre semana era muy silenciosa, debido a que, pues como eran personas mayores, se levantaban muy temprano e igualmente se dormían muy temprano. Mi afán no es generalizar, pero al menos de las personas que vivían cerca a donde vivía mi familiar, mi abuelita, sí era así. Entonces, prácticamente las calles daban una sensación de soledad por las noches, pero era más soledad y misterio, llegando a ser hasta terrorífico cuando llovía o cuando se apagaba una luminaria y por algún motivo ibas a alguna tienda de conveniencia a comprar algo. A veces eran metros de oscuridad entre una farola a otra. Y comenzaré a relatar mis experiencias para finalizar con un clip que Mystic nos hizo el favor de grabar con nosotros. Así que busquen un lugar cómodo en el cual sentarse o recostarse, pónganse sus audífonos, apaguen la luz y traten de sentir en su propia piel el horror de estas experiencias. Comenzamos. Esta historia transcurre más o menos cuando yo tenía entre 5 y 7 años. Por aquellos ayeres era muy común que nos fuéramos a quedar todo el fin de semana a casa de una de mis abuelitas. También vivía mi tía con ella. Entonces, cuando íbamos a esa casa nos dejaban el cuarto del fondo. Ese cuarto, pues por medio de un pasillo, dividía la casa y ese cuarto pues daba con la puerta principal. Y quedaba más o menos así la configuración de la casa. Si tú entrabas por la puerta principal, a mano izquierda estaba la cocina y comedor, de mano derecha la sala de estar,
más en medio quedaba a la derecha el cuarto de mi abuelita y de mi tía, a la izquierda el cuarto de baño. Más adelante, antes de llegar al cuarto del fondo, había un cuarto a la izquierda. Y así más o menos estaba. Bueno, más bien así estaba. Entonces, pues esto sucedió una mañana que yo me levanto, eran 3, 5, 6 de la mañana. Eran épocas invernales, así que pues todavía no estaba muy claro, pero aún así ya estaba claro. Bien, me bajo de la cama, voy hacia el cuarto de baño y para esto, para esto se dejaba la luz encendida del cuarto de baño para que no te fueras a tropezar o si estabas medio dormido para que te ubicaras, etcétera. Yo voy hacia el cuarto de baño y antes de llegar algo me llamó la atención. Veo una luz como cuando de alguien prende una linterna pero la mueve y esta luz pues se está reflejando en el techo. Así más o menos me acuerdo que se veía. Entonces para esto pues mi tía cubría todo el borde de la entrada de la cocina con una hilera de cortinas para que el frío no entrara hacia la habitación de mi abuelita y de ella. Entonces pues yo voy caminando, voy hacia el cuarto de baño otra vez, veo esa luz y me pongo en el filo antes de que termine la pared del cuarto de baño y veo que se mueve y se queda en el centro del comedor. Entonces pues me bajo, paso por abajo de las cortinas y me pongo en un cuadrito que quedaba entre el refri, la pared y el pasillo y me asomo por la orillita del refrigerador. Cuando veo, ahí fue donde realmente me quedé petrificado, porque yo recuerdo que veo la luz esa, pero no tenía una fuente, no provenía de una fuente, era como si la luz estuviera sobre el techo, como si viniera del techo. Entonces, lo que más me asustó fue que había sombras, pero esas sombras parecía que estaban alrededor de la luz. No eran sombras en tercera dimensión, o sea, que parecieran una persona, no. Eran completamente sombras plasmadas en la pared, moviéndose algunas y otras como si estuvieran paradas. Entonces yo, cuando ya no pude más, fue porque vi que una se hizo como que se sentaba sobre la sombra de una silla ahí y subía los pies a la mesa. Entonces yo me hago para atrás, me vuelvo a meter en el rincón, volteando hacia arriba. No corrí, estaba totalmente asustado. Veo que las sombras se van alargando desde el piso hacia la luz, se iban alargando, pero esa luz se iba moviendo hacia donde yo estaba. Entonces las luces fueron siguiendo esa trayectoria también, y ahí fue donde ya no recuerdo absolutamente nada. No sé qué me pasó. Algo me pasó. Yo creo me bloqueé o algo así, porque recuerdo que estaba ya sentado en el piso y pues prácticamente sí, ya me había orinado, estaba orinado ahí. Entonces yo camino, me paro de repente y voy corriendo hacia donde está el cuarto de donde estaba dormida mi mamá, y pues ya le digo, mamá, me pasó esto, lo otro. Pues yo chiquito, o sea, como le expliqué como pude, me imagino, porque pues no recuerdo. Y ella me dice, no, pues, entre comillas me creyó y como que no. Entonces yo hasta la fecha no he vivido una situación tan surrealista como esa, que digas tú, oye, ¿sabes qué? Pues de dónde salían esas sombras o esto o lo otro. Ni para empezar la luz, no se veía una fuente de dónde provenía. Y pues hasta la fecha, pues nunca supe qué fue lo que sucedió. Esto transcurre cuando yo tenía alrededor de 8 años y sucede en casa de mi abuelita materna. Para esto, nosotros cada 24, cada Nochebuena, nos íbamos a casa de mi abuelita paterna. Ahí pasábamos pues todo el festejo y ya nos regresábamos el 25 en la madrugada. En fin, en el camino pues ya veníamos felices, no pasó absolutamente nada. Vamos, nos metemos a casa de mi abuelita materna. Para esto pues tenían que dejarnos llaves, nos metíamos
y ya nos íbamos a acostar al cuarto del fondo. Y lo que estábamos ahí platicando y riéndonos, pues ya para prepararnos para irnos a dormir, se escucha fuertemente que arrastran los pies, pero provenientes de la cochera. Para esto las casas de esta colonia pues son enormes, tienen mucho porche, tienen mucho patio. Y se veía que venían arrastrando los pies desde afuera. Y yo pues recuerdo que le digo: mamá, ¿quién será? ¿Habrá alguien que falte por entrar o cosas así? Entonces pues mamá y mi hermano nos dirigimos todos hacia la puerta. Antes de llegar a la puerta se vuelven a oír los pasos, pero ahora sí más fuerte y más cerca de la puerta principal. En eso pues nosotros corrimos, nos fuimos y nos metimos todos al cuarto. Pero al final, entre que nos preguntábamos que si no será que si no será lo otro, pues nos volvió a ganar la curiosidad. Entonces, poniendo atención, escuchando los pasos al fondo, abrimos la puerta del cuarto. Abrimos y al momento de abrir oímos que los pasos se oyen adentro de la casa, pero por el rumbo a la sala de estar. Ahí fue donde pues prácticamente nos regresamos, todos nos asustamos y pues a dormir. ¿Qué más? No puedes hacer más, no te vas a asomar, no vas a hacer nada. Entonces así termina esta historia corta. Esta historia ocurre un día que se hace un festejo en casa de mi abuelita paterna. Para esto pues las casas cambian un poco entre un sector y el otro. En fin, pero también tienen las mismas dimensiones en cuestión de terreno. En medio de la reunión pues estaba un tío también de la tercera edad. Entonces pues yo no le hablaba mucho, pero como quiera pues sabías que estaba ahí, hacía presencia el señor. Entonces en lo que estábamos ahí, yo estaba jugando con mis primos, etcétera, etcétera. Cuando se empiezan a ir de a uno en uno, al final pues quedaron nada más pues mi abuela, que en paz descanse, mi abuelito y otra persona más. No recuerdo quién era, además de mi mamá y mi papá. Yo me voy y juego, me voy a jugar al patio. Y antes de llegar al patio, pues yo veo que está alguien ahí. Al fondo mi abuelita pues tenía sus plantas, tenía un asador, tenía ahí una banquita y tenía varias cosas. Pero aquí había alguien en una mecedora. Para empezar estaba pues como que mal colocada, lo había fuera de lugar, porque ahí en el pedacito que estaba pues haz de cuenta que había un pedazo de tierra donde estaban las plantas y había un pozo donde pues hacían barbacoa y cosas así. La mecedora estaba enfrente del pozo y ahí estaba mi tío, ese del que les hablé. Entonces pues no me quise acercar porque lo vi muy extraño y muy fuera de lugar. Me regreso yo, me meto a la casa y le digo a mi papá o a mi mamá, no recuerdo a quién, o a mi abuelita, no sé quién, le pregunté que si ya se había ido este tío, ¿verdad? Y me dice: no, se fue desde la tarde y fue de los primeros que se fue. Entonces yo me quedé pensando de que pues entonces a quién acabo de ver. Ahí sentado en la mecedora. Prácticamente pues ya no le busqué más. De hecho se los comenté, pero ya cuando veníamos regreso a casa. Y pues no me dieron ningún tipo de razón tampoco. Así que esta fue la penúltima historia de la noche. La última historia, y en verdad sí fue mi última historia en esa colonia. Estamos hablando de que yo tendría 12, 13 años. Estábamos un domingo en la noche en casa de mi abuelita materna y pues estábamos afuera esperando a que papá viniera por nosotros al terminar su jornada laboral. Nosotros estábamos sentados en una especie de banca que hacía
un montón de bloques en hilera que antes habían sido parte de un portón. Nosotros estábamos ahí, otros estaban en la calle, en la banqueta, en lo que algo llamó la atención, proveniente del parque de béisbol que estaba o que está a escasos 20-30 metros. Algo llamó nuestra atención y todos volteamos hacia allá. Eso que nos hizo voltear, se puede decir que lo hizo adrede, porque solo era oscuridad y nada más lo que se veía. Tenías que prestar mucha atención para ver lo que estaba ahí. Y ese ente o ser que estaba ahí estaba sentado entre las gradas. Este ser era como un humano, pero tenía cuernos. Y ya cuando le habías puesto la suficiente atención, giraba su cabeza y la estaba girando hacia donde estábamos. Era muy extraño porque ya que lo vimos todos, en eso llega mi padre y llega ya con el taxi. Entonces hace cuenta que ya nos subimos todos y ya cuando nos disponíamos a volver para poder agarrar, o sea, lo que era la avenida, tenías que irte por una de esas U's tan mencionadas que tienen las calles de ese sector. Entonces, al tomar esa U, forzosamente tendría que dirigir el taxi, las luces, hacia la ubicación de este ente. Cuando salen las luces disparadas hacia la ubicación, nos quedamos viendo exactamente la ubicación y vemos que la luz no generó, pues a lo mejor la imagen de ropa, era una sombra totalmente oscura. Y lo que más resaltó dentro de toda oscuridad fueron sus ojos. Al igual que un gato, un perro, algún animal. Cuando la luz le dio de lleno, sus ojos brillaron, pero de un tono rojizo. Y así que pues ya los que estábamos ahí y fuimos testigos, inclusive contando al taxista que también lo vio, no supimos qué decir. Y pues hasta aquí quedaron todas mis historias. Los voy a dejar con un clip de Mystic y con ese clip acabaremos con este episodio. Muchas gracias por haberme escuchado. Así que pues las redes están abajo en la descripción, y si tienen algún relato, una experiencia que quisieran hacernos llegar para que la expusiéramos aquí, pues pueden hacerlo al correo relatos.oip@gmail.com. Nos escuchamos en otra ocasión. Les habló Extraños. Buenas noches. Pues enseguida les contaré mi relato en base a lo que me pasó una noche. Teníamos poco tiempo de que una de mis primas había cambiado de domicilio. Esto es en una colonia que se basa como en 3 sectores. Entonces, una de mis abuelitas vivía en el segundo sector y mi otra abuelita en el mismo sector, pero con diferencia de 4 cuadras. Nosotros fuimos a casa de mi prima, a no sé, el tercer sector, y ya era tarde, eran como las 10 de la noche aproximadamente. Para esto habían contado o contaban por ahí las leyendas de la colonia
que en el colegio que estaba en ese sector a donde visitábamos a mi prima, se escuchaban ruidos extraños, pianos o ruidos de voces, pero pues nunca escuchamos nada de ese tipo. Esa noche tocó que fuimos a visitar a mi prima. Había una avenida grande que teníamos que cruzar. Pasamos esa avenida, llegamos a casa de mi prima, se pasaron las horas. Entonces yo le insisto a mi mamá, porque íbamos mi mamá y mi hermano y yo, y le insisto a mi mamá que nos regresáramos porque a mí sí me daba mucho miedo. Digo, porque a mí me habían pasado otro tipo de experiencias, pero de diferente forma. Entonces le dije a mi mamá, le insistí, ya vámonos porque ya es tarde, eran como las 11:30, o sea, ni siquiera eran las 12 de la medianoche. Nos regresamos y pues yo tenía mucho miedo, sentía mucho miedo. Cruzamos ese colegio, pero pues no pasó absolutamente nada. Entonces al cruzar esa avenida para llegar al segundo sector, vi que se aproximaba una persona de negro, toda de negro, con turbante, no se le veían los pies porque la falda era súper larga, pero toda su vestimenta era completamente negra. Les noté una seña muy particular porque aparte que venía con una niña tomada de la mano, una característica muy especial que tenían era que sus ojeras, o tenían ojeras muy, muy, muy pronunciadas. Café, color café intenso. Este café intenso se les llegaba a la mitad de la mejilla a ambas personas, a la niña y a la persona esta. Para esto se veían de lejos y se aproximaban hacia nosotros. Mi mamá tomada de la mano, vamos a decir de la mano derecha a mi hermano y de la mano izquierda a mí. Las personas venían pues de mi lado izquierdo, tomando esa dirección, vaya, porque todavía venían muy lejos. Pero la niña traía un uniforme como de jumper azul con blusita pues escolar normal. Pero a la niña se le veía un gafet grande, probablemente con su nombre, pero el gafet estaba volteado al revés, o sea que lo que marcas con marcador, que se pasa el papel, así se le veía el gafet a la niña, o sea volteado. Se traspasaba la tinta del marcador, pero sin alcanzar yo a distinguir qué nombre podía tener. La niña venía brincando como si estuviera balanceándose sobre la mano de la persona y la persona totalmente la mirada hacia enfrente, perdida y la niña brincando, pero no tenían ningún sonido, o sea, no emitían ningún sonido, la niña no cantaba, no nada. Solamente era el brincoteo y la persona está caminando totalmente derecha y con la mirada perdida. Pasan por mi lado y a mí me roza y la persona era muy alta, pero yo alcanzo a escuchar como si se hubiera agachado a susurrarme al oído, Dios te bendiga. En ese momento pues sentí que todo mi cuerpo se erizó, los vellos se me pusieron de punta, yo empecé a rezar como loca. Mi mamá toda histérica porque decía, ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? Entonces me dice mi mamá, para no creer cosas que no son, vamos a seguir a la persona. Y yo le decía, no, tengo mucho miedo. Me decía, vamos a buscarla. Pues entonces donde fuimos y tratamos de buscarla a mi mamá, porque yo no veía absolutamente nada, a mí se me nubló la vista y yo no dejaba de rezar. Me dice mamá, vámonos. Y yo no entendía por qué. Y me decía, cálmate, pero vamos a regresarnos. Entonces con mi otra abuela, la que estaba más próxima a esa avenida, queríamos llegar porque pues yo estaba incontrolable. Entonces llegamos y estaba todo oscuro, la calle totalmente en obscuridad. Y un día antes había llovido muy fuerte. Había neblina ese día porque ya estaba como por salir el sol al día siguiente. Y había mucha neblina y las lámparas se habían descompuesto, estaban parpadeando y parpadeando. Entonces llegamos a casa de mi abuelita, no había nadie, estaba todo apagado, mi abuela yo dormida. Pues tuvimos que pasar a otro colegio y yo estaba incontrolable. Llegamos a casa de mi otra abuelita y ya mi mamá me da 2 cachetadas de que reacciona.
Entonces ya en ese momento le digo, es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que esa persona me dijo que Dios te bendiga. Y mi mamá así como que se quedó en shock porque me dice, yo te dije que ya nos regresáramos porque yo ya no vi a la persona. Entonces ahora, ya de que pasan los años, le pregunto a mi hermano que si él sabe o se acuerda, y él dice que no vio absolutamente a nadie. Y recuerde, nunca camine a solas por las sendas lluviosas en la oscuridad, ya que tal vez aquellas formas horrendas que divisan lejos, si serán aquellas formas horrendas que divisan lejos, si serán reales, y vayan